dice la Nueva Versión Internacional: ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Y veamos de inmediato el primer punto: el consuelo de confiar en el poder de Cristo. Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún las hará mayores. Le está diciendo Cristo a sus discípulos y nos está diciendo Cristo a nosotros. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice que los creyentes harán obras mayores? La obra de Cristo estuvo básicamente centrada en los judíos y en algunos que otros gentiles. Pero el alcance de los discípulos sería mayor. Los discípulos iban a tener un alcance mayor en la obra ministerial que lo que estuvo Cristo. Mire cómo lo dice Juan Carlos Ray, cito: Él hará cosas aún más grandes. Esto posiblemente se refiere, número uno, al alcance geográfico; número dos, la misión gentil; o número tres, el estar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Fin de la cita. Jesús no está enfocado aquí en que sus discípulos iban a hacer milagros superiores a lo que Él hizo. Eso no es lo que Jesús está presentando aquí, ni es lo que Jesús le está diciendo a ellos. Eso no es. Porque siendo honesto, ellos nunca iban a poder superar el poder de Jesús. Ellos nunca iban a poder superar a Jesús. Mira como lo dice el pastor John MacArthur, cito: cuando el Señor habló a sus seguidores de realizar obras mayores, se refería al alcance del milagro espiritual de la salvación. Fin de la cita. Entonces podemos decir que sus seguidores iban a llevar el evangelio por el mundo, y que a esto se está refiriendo el Señor cuando le dice que obras mayores que la que Él hizo, ellos iban a hacer, refiriéndose a esto, al alcance geográfico, y también refiriéndose al milagro espiritual de la salvación que se iba a efectuar a través de la predicación de ellos. Jesús le está consolando, mostrándole a ellos que su partida le iba a beneficiar, y que ahora ellos debían confiar en el poder de Jesucristo. Y esa confianza en su poder iba a traer consuelo a sus corazones atribulados, consuelo a sus corazones afligidos, a sus corazones faltos de dirección en ese momento, por lo que ya Jesús le había dicho. Jesús centró su obra entre los judíos, y sus seguidores iban a llenar el mundo completo con el evangelio. El Señor estaba contemplando la salvación de los gentiles, la salvación de los gentiles que habían sido escogidos por el Padre. Y aún el imperio romano sería sembrado con el evangelio. Y solo era cuestión de tiempo para que el evangelio circulara por todas partes, por todo el mundo conocido en ese momento. La salvación llegaría a todas partes, el milagro de la salvación entre los gentiles. Ellos iban a hacer la obra de Cristo. Ellos tendrían un poder increíble que traería a la vida a los muertos espirituales que Dios había escogido en Cristo en la eternidad pasada. Un poder tal que volverían a la vida a los muertos que sean de salvación. Ellos debían estar confiados
Porque en vez de ellos quedar abandonados por la partida del Señor, el Señor le daría una gran responsabilidad y ellos serían administradores de los misterios de Dios. Y su consuelo debía estar en esto, su consuelo debía estar arraigado en esto, en ese poder de Cristo del cual ellos serían portadores. Es verdad que ellos iban a hacer milagros físicos, ellos iban a sanar, eso es verdad, pero el milagro de mayor trascendencia en la vida del ser humano no es el milagro físico, es el milagro espiritual. Y ellos iban a hacer ambas cosas. Y el alcance geográfico, como ya dije, sería mayor. La idea es que todo eso ellos lo iban a poder realizar porque Cristo iba al Padre. El poder de realizar las obras mayores estaría disponible para ellos porque Él iba al Padre. ¿Por qué? Pudiéramos preguntar. Porque solo cuando Él vaya al Padre enviaría al Espíritu Santo. Mire cómo lo dice el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37 hasta el versículo 39. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. El Espíritu Santo, es lo que nos está diciendo el texto, iba a ser dado a los creyentes, pero luego de la partida de Jesús. E iba a ser dado a los creyentes para que habite en los creyentes. No como un pedazo, no se le iba a dar un pedazo, no se le iba a dar una porción, no. Estaría el Espíritu Santo en ellos como una fuente de agua viva. Mire cómo lo dice Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 8, versículo 9 hasta el versículo 11. Dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Es el Espíritu Santo quien luego iba a capacitar a los creyentes, quien le daría la energía y quien le daría la fortaleza y quien iba a impartir o a repartir los dones entre el cuerpo de Cristo. Mire cómo lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad. Hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. A cada uno se le ha dado una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A uno Dios le da por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento. A otros fe por medio del mismo Espíritu. A otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. A otros poderes milagrosos. A otros profecía. A otros el discernir espíritus. A otros el hablar en diversa lengua. Y a otro el interpretar lengua. Versículo 11. Todo esto lo hace un mismo Espíritu y único,
Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Es el Espíritu Santo quien se encarga de capacitar a los creyentes, de capacitar a la iglesia. Y aclarar algo aquí, que en Corinto Pablo está hablando en este capítulo de la unidad por medio del Espíritu. Y presenta al Espíritu Santo como la fuente de todos los dones. El que sirve en la iglesia tiene un don de servir dado por el Espíritu Santo. Todos tenemos dones distintos, todos no tenemos la misma función en el cuerpo, pero todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Cristo, para la edificación de la iglesia, por medio de los dones que nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros podamos ejecutar y hacer en torno a lo que Él nos ha dado. Los discípulos iban a recibir ese poder después de la partida del Señor. Un poder que no dependía de ellos, sino que era un poder que dependía del Señor. Como tampoco ese poder depende de nosotros hoy. No, es un poder que sigue dependiendo del Señor. Nosotros no somos quienes decidimos elegir el don más espectacular o el don más llamativo. Si a nosotros nos pusieran a escoger, todos quisiéramos cantar, pero el problema es que el cantar no es un don, el canto no es un don, es un talento. Pero todos preferiríamos eso porque nos gustan las cosas que llaman la atención y que nos permiten exhibirnos y vernos en primer lugar. El Señor nos dio por medio de su Espíritu Santo las herramientas que cada uno de nosotros iba a necesitar. Cada creyente tiene una función. Nadie puede decir, no, pastor, yo no tengo ninguna función, yo no tengo ningún don. No es así. El Señor te creó y te eligió como parte de su iglesia y tú tienes un propósito. Tú no estás de más en el cuerpo de Cristo. Lo que debes es centrarte en hacer y en vivir para la gloria de su nombre, en dejar que sea su palabra quien te guíe. La promesa de Cristo de enviar el Espíritu Santo debía ofrecer la mayor consolación al corazón de los discípulos. Ya el maestro no estaría de forma visible con ellos, pero el Espíritu Santo le iba a proporcionar todo el poder necesario para que ellos pudieran ampliar la obra que el Señor había iniciado. La promesa del Espíritu Santo debe incluso darnos consuelo a nosotros hoy. En medio de la oscuridad de este mundo, luchando cada uno de nosotros con distintas tentaciones, con distintas situaciones, peleando con distintas crisis, batallando con el pecado que mora aún dentro de nosotros, enfrentando el dolor, enfrentando el sufrimiento, la intranquilidad, el temor. Pero en medio de todo esto, en medio de este mundo oscuro, nosotros no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros y nosotros somos morada de Dios. Y es el Espíritu Santo que nos da dirección por medio de la palabra y nos guía, y el Espíritu Santo nos redarguye. No estamos solos, no estamos abandonados, estamos seguros y estamos protegidos porque en nosotros habita Dios, en nosotros habita el Espíritu Santo de Dios. Por ende, cuando no veamos luz en el camino, y de hecho cuando no vemos luz en el camino, es el Espíritu Santo quien nos ilumina. Cuando creemos que moriremos en medio del dolor, el Espíritu Santo nos conforta. En ninguna batalla nosotros estamos solos.
ni estamos esperanzados en nuestras habilidades. Es el Señor por medio de su Espíritu Santo quien nos da todo cuanto nosotros necesitamos para salir victorioso de cada situación. Piensa, mi hermano. Piensa en las situaciones difíciles que te ha tocado enfrentar. Piensa en todo el dolor que tú has tenido que enfrentar en determinados momentos. Y piensa también que si hoy aún tú estás en pie, es porque el Espíritu Santo siempre estuvo ahí para guiarte y para fortalecerte. Cuando tenías intenciones de hacer algo incorrecto, cuando no tenías deseo de estudiar las Escrituras, cuando no tenías deseo de orar, el Espíritu Santo siempre estuvo ahí para producir en ti lo correcto, para guiarte a hacer lo correcto. Y es quien siempre ha estado guiándonos en la palabra para que nosotros podamos honrar a Cristo con nuestro vivir. Quiero citar una parábola llamada Huellas en la Arena. Es anónima. Yo sé que quizá muchos de ustedes la han escuchado y se van a familiarizar con ella. Cito. Una noche soñé que caminaba por la playa con Dios. Durante la caminata, muchas escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del cielo. Con cada escena que pasaba, notaba que unas huellas de pie se formaban en la arena. Unas eran las mías y las otras eran de Dios. A veces aparecían dos pares de huellas y a veces un solo par. Esto me preocupó mucho porque pude notar que durante las escenas que reflejaban las etapas más tristes de mi vida, cuando me sentía apenado, angustiado, derrotado, solamente había un par de huellas en la arena. Entonces le dije a Dios: Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida había solo un par de huellas en la arena. ¿Por qué? ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Entonces el Señor le respondió: querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es que yo te cargaba en mis brazos. Fin de la cita. ¿Saben qué es lo triste de esto? Que no es solo una parábola que se inventó, tiene mucho de cierto, algunas cosas reales, porque algunas veces a nosotros nos pasa igual que como dice este texto. Creemos que cuando todo está marchando de manera que nosotros nos sentimos a gusto, creemos que todo va bien. Si todo va bien, entonces es porque en ese momento el Señor está con nosotros. Si las cosas son negativas conforme a lo que nosotros entendemos que es negativo, entonces entendemos que Dios nos ha abandonado. En cambio, cuando llegan esos momentos de dificultad, nosotros de manera errónea creemos que hemos sido abandonados. Y no es así, mis queridos hermanos. En ambas situaciones, el Espíritu Santo aún mora en nosotros, aún vive en nosotros, y el Señor no nos ha dejado solos. Nosotros somos morada del Espíritu Santo y tenemos que estar fortalecidos y confiados en el Señor, porque Él, en su providencia, Él nos ha dado su Espíritu Santo para que viva en nosotros y para que nos guíe en su palabra y nos dé dirección. Tú estás en pie porque Dios vive en ti. Tú estás firme porque el Señor te ha dado fortaleza. Lo peor que le ha pasado a la humanidad
y dígalo, bueno, en este siglo lo peor que le ha pasado a la humanidad. Piense, ¿qué es lo peor que le ha pasado a la humanidad en los últimos años? Usted sale y hace una encuesta y usted va a escuchar a coros que la gente va a decir que lo peor que le ha pasado a la humanidad en los últimos años es el COVID-19. Y no es así, mis hermanos. No es así. Lo peor que le ha pasado a la humanidad es el pecado que lo ha alejado de Dios. Y ahora la humanidad está perdida, el hombre está muerto en sus delitos y su pecado, pero nosotros, hermanos, la iglesia de Cristo, la iglesia bautista del Mesías, nosotros debemos estar regocijados porque nosotros hemos sido librados de lo peor y Cristo vive en nosotros. ¿Qué es lo peor? Lo peor es enfrentar la ira de Dios por causa del pecado. Pero el Señor nos salvó en Cristo y en Cristo nosotros tenemos esperanza, tenemos salvación y tenemos vida eterna. Y todo aquel que quiere ser librado de lo peor que es el pecado, que venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Permítame ver el segundo punto, el consuelo de confiar en sus promesas. Versículo 13 y versículo 14. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Ya Jesús había dado una promesa gloriosa. Una promesa gloriosa de poder por medio de su Espíritu Santo. Y ahora le da otra promesa increíble a los discípulos. Los discípulos habían dejado todo para seguir a su maestro. Los discípulos dependían totalmente del Señor. El Señor era quien suplía todas las necesidades de sus discípulos. Y es posible que esto fuera parte de su angustia, que esto causara parte de la angustia que ellos estaban atravesando. ¿Cómo haremos ahora? ¿Cómo seremos sustentados ahora? ¿Quién nos va a suplir como Él nos suplía ahora que Él se va y no estará con nosotros? Es cierto lo que Él dice, que el Espíritu Santo nos va a dar fortaleza, que el Espíritu Santo nos va a guiar y que el Espíritu Santo nos va a dar dones para la ayuda mutua. Es cierto, pero ¿y quién suplirá las necesidades materiales? ¿Cómo sucederá esto? Y tenemos nosotros que decir que Jesús está anticipando la preocupación de ellos. De una manera extraordinaria, Jesús le está prometiendo que cuando Él se vaya desde el cielo, Él iba a continuar supliendo todas sus necesidades. No tenemos a un Dios ajeno a lo que nos pasa. Tenemos a un Dios que nos conoce y sabe cuáles son nuestras necesidades y que nos suple lo que nosotros necesitamos. Él suple todo cuanto nosotros necesitamos porque Él es nuestro proveedor. Nuestro proveedor es el Señor. Quien nos provee a nosotros es el Señor. Él nos conoce, Él conoce nuestro camino, Él sabe cuál es nuestra dirección, Él conoce todas nuestras necesidades, Él sabe qué nos causa dolor, Él sabe qué nos causa temor, Él no está ajeno a nada de eso. Nosotros podemos estar tranquilos que el Señor está de nuestro lado y el Señor es quien ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Todas nuestras necesidades, el Señor ha prometido cumplirla. Usted me puede decir, pastor, yo no tengo todo lo que yo quiero.
Pero yo le puedo contestar, es cierto. Pero yo estoy seguro que tú tienes más de lo que tú merecías. Tú merecías ser aplastado por la ira de Dios por causa de tu pecado. Tú merecías el infierno en consecuencia de tu pecado y de tu maldad. Sin embargo, Dios te ha dado gracia y te ha dado misericordia. Amén. Y todo lo que pidáis en mi nombre, dice Cristo, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y tenemos que ver que Jesús está enfocando las necesidades de ellos. Y como ya Jesús le había dicho, ya Él le había revelado, le había declarado que Él es Dios, entonces ahora le da a entender a ellos que sus recursos, como Él es Dios, sus recursos son ilimitados. Sus recursos no solo son abundantes, sus recursos son inagotables. Sus recursos son inagotables. Mire como lo dice Filipenses capítulo 4 versículo 19. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a los filipenses aquí que considerando sus necesidades materiales, suponiendo el apóstol Pablo que ellos se quedaron con poca cosa luego de enviarle la ofrenda, Pablo le está diciendo que el Señor los iba a prosperar de acuerdo a los recursos ilimitados del Señor. No es de acuerdo a lo que ellos necesitaban, es de acuerdo a los recursos ilimitados del Señor. No solo tiene recursos grandiosos el Señor, sino que son recursos infinitos. Y esta es la idea del texto. Dios proveerá de acuerdo a sus riquezas infinitas. Todo lo que pidan en mi nombre, lo van a recibir. Hay recursos en el Señor para cubrir todas las necesidades del creyente, todas. O sea, es un llamado que el Señor le está haciendo a los discípulos para que no estén preocupados por las cosas materiales, porque Él tiene recursos suficientes, recursos eternos para Él cubrir y suplir todas las necesidades de su pueblo. Y es lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos. Pidan, vuelvan y pidan, vuelvan a pedir, que mis recursos son ilimitados y mis recursos están al servicio de mi iglesia. Ahora bien, tenemos que aclarar algunas cosas. Decir al final de cada oración, en el nombre de Jesús, no significa que el Señor va a cumplir nuestras oraciones egoístas. Amén. Se lo compliqué ahora. Porque cada petición es recibida por el Señor y cada petición es contestada. Una es contestada con lo que se ha pedido y la otra es contestada con un silencio. Y ese silencio nos indica o que no es el tiempo o que no es la voluntad del Señor. Pero muchas veces nosotros hacemos oraciones egoístas y pedimos de manera egoísta. Yo recuerdo una señora hace unos años que decía, el Señor no me escucha. Yo he pedido varias veces que se lleve al esposo mío y el esposo mío aún sigue ahí. Era una oración que el Señor no la iba a escuchar. Es una oración egoísta. Y lo que yo quiero es que nosotros podamos tener presente que el nosotros decir el nombre de Jesús al final de cada oración no es una fórmula mágica. No es que yo voy a decir y ahora en el nombre de Jesús, y como yo pronuncié y dije el nombre de Jesús, de manera mágica y automática, ¡pam!, las cosas van a suceder. No, no es eso. Eso no es lo que Jesús está diciendo. Orar en el nombre de Jesús no significa simplemente que nosotros podamos decirlo al final. No es eso.
Es algo aún más que eso lo que implica. Orar en el nombre de Cristo, orar en el nombre de Jesús, significa orar pidiendo conforme a su voluntad y orar pidiendo conforme a su propósito. Es pedir conformarnos con su voluntad. No es que yo voy a orar para yo cambiar la voluntad de Dios y que no importa lo que Dios quiera hacer, pero si yo oré, la voluntad de Dios será cambiada. No, no es eso. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Quien es Dios es Él, no somos nosotros. Y quien es soberano es Él, quien es todopoderoso es Él, no nosotros. No. Yo voy a orar para que el Señor me guíe y para que cuando sea necesario que yo cambie mi voluntad, no la del Señor. ¿La voluntad de quién se va a cambiar? ¿La mía o la del Señor? La mía, porque yo debo ajustar mi oración a su palabra, a su voluntad, a lo que el Señor quiere. Yo soy quien debo ajustarme a la voluntad del Señor, no el Señor ajustarse a la voluntad mía. Y lamentablemente esas son las cosas que nosotros vemos a diario, que vemos creyentes orar de una manera que ellos creen que Dios es quien debe ajustarse a la voluntad de ellos, y no es así. Dios es Dios, Dios es soberano y Dios hace como quiere. Dios hace conforme a su propósito y conforme a su voluntad, y nosotros no hacemos la agenda de Dios. Cuando yo oro tomando en cuenta la voluntad del Señor, en mi oración estoy orando en el nombre de Jesús. Estoy orando reconociendo mi bajeza. Estoy reconociendo quién soy yo y quién es Jesús. Mi oración nunca será correcta hasta que yo entienda primero quién soy yo y quién es Jesús. Hasta que yo no logre entender eso, yo no voy a ir de manera correcta a orar. Porque es posible que me pueda equivocar creyendo que le estoy orando a un igual, a alguien que es igual a mí. Y eso no es orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús no es querer ir en oración ante la presencia de Dios de manera chabacana. Eso no es orar en el nombre de Jesús. No lo es. Cuando yo puedo contemplar la gloria de Cristo, y cuando yo esté consciente que estoy pidiendo a ese Cristo glorioso, yo no voy a ir de manera ligera a la presencia de Dios a pedir. Porque contemplar la gloria de Cristo nos hace ver nuestra condición pecaminosa. Entonces vamos a su presencia sabiendo que nosotros no somos dignos. Y cuando yo voy a la presencia de Dios sabiendo que no soy digno, yo voy con una actitud totalmente diferente. Mire este cuadro. Está en Lucas, capítulo 18, versículo 9 al versículo 14. Un cuadro interesante. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Los hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni alzar la voz, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y dice Cristo: os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será
ensalzado. El que ora como este publicano necesita convicción de pecado. Ni se conoce él, ni conoce a quien le está orando. El que sabe quién es Dios, sabe que debe ir a su presencia con respeto y con reverencia. Y sabe que no importa lo que él pueda hacer o lo que pueda lograr en la obra, siempre será inmerecedor de sus favores. Nada lo hará merecedor. Por eso, cuando nosotros vamos a pedir, pedimos por los méritos de Cristo. Pedir en el nombre de Cristo es pedir por sus méritos. O sea, no es que yo voy a pedir porque yo he hallado gracia de manera individual y particular. Es por lo que Cristo hizo por mí. Por sus méritos, no por los míos. El orgullo nos pone a compararnos con los demás, eso vemos en este texto. Pero los demás no son el estándar es Cristo. Y cuando tú logras entender eso, nunca dejará de ir con temor y con reverencia a su presencia. Orar en el nombre de Jesús es acercarse a Dios por los méritos de Cristo. Repito, orar en el nombre de Jesús es acercarse a Dios por los méritos de Cristo. Es reconocer mi completa dependencia en Él para suplir todas mis necesidades. Eso es orar en el nombre de Cristo. Mire, esta sección del Sermón del Monte en Mateo capítulo 6, versículo 25 al 33. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero. Y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Yo reconozco que dependo de Él y que Él ha de suplir mis necesidades conforme a su voluntad. Cuando Él no contesta algo, no es porque Él no tiene los recursos, es porque Él nos va a cumplir, Él nos va a responder y Él nos va a dar de acuerdo a su voluntad. Que mi prioridad, dice este texto, debe ser el reino de Dios. Y que nosotros debemos dejar de preocuparnos por las cosas materiales. ¿Y por qué debemos dejar de preocuparnos por las cosas materiales? Simple, porque Él va a suplir todo lo que necesitemos conforme a sus riquezas en gloria. Debemos orar en el nombre de Jesús, o sea, en su persona, sus propósitos, su preeminencia. Y estas son las cosas que deben estar en nuestra mente a la hora de nosotros orar. A la hora de nosotros entender que debemos orar y que Jesús dijo que todo lo que nosotros pidamos en su nombre, Él lo va a hacer. Porque al final nosotros nos acercamos por los méritos de Cristo, no por los nuestros. El Señor estaba consolando a sus discípulos de esta manera y el Señor está haciendo hincapié en su cuidado total por ellos. Le dio razones para confiar en su profundo amor. Y no solo por ellos,
también por nosotros. Ese cuidado total del Señor es también para nosotros. Y nuestros corazones deben estar profundamente confiados en su amor eterno y su amor delicado para con nosotros. El Señor tiene cuidado de nosotros. Nosotros no estamos solos. No estamos abandonados a nuestra suerte. No hemos sido dejados a nuestra suerte. El Señor es nuestro sustento y nuestro todo suficiente Salvador. Nos ha dado su Espíritu Santo, quien mora en nosotros y nos consuela y nos guía por medio de su palabra. Y nos da promesa extraordinaria de que Él es nuestro suficiente proveedor, porque nos suplirá conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a nuestras necesidades, conforme a la inmensidad de sus riquezas. Por eso nosotros debemos estar confiados. En el momento de dolor y angustia, Jesús consoló a sus discípulos llevándolos a contemplar su persona e igualdad con el Padre, mostrándole su deidad para que pudieran entender que Él tiene todos los atributos de Dios y que nada le es imposible a Él, que Él hará todo cuanto Él ha prometido. Fue a preparar un lugar de intimidad. Y en ese lugar de intimidad prometió que nosotros íbamos a estar allí con Él. Nosotros que ya no somos extraños. Ahora seremos tratados como hijos por medio de los méritos de Cristo. Sus méritos. Por eso dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Confiar en esa proclamación debe darnos consuelo. Confiar en esa proclamación debe darnos esperanza. Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Hermanos, Jesucristo es todo lo que nosotros necesitamos. Y nunca estaremos más seguros que en sus brazos. Cristo es todo lo que nosotros necesitamos. Cristo es todo lo que tú necesitas. Cristo y solo Cristo. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra que nos consuela, tu palabra que nos fortalece, Señor. Tu palabra toda suficiente, Señor. Gracias. Ayúdanos a meditarla, Señor, a rumiarla, Señor, y que nosotros con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos aplicar tu palabra a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir, a hacer conforme a tu voluntad y conforme a tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.